Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también afortunadamente. Todos los que faltan de activar la cámara, por favor, si son tan amables. Este día vamos a empezar a ver qué tanto o de qué forma han trabajado en los portafolios. Vamos a tocar los principales puntos del tema. Vamos a reflexionar entre todos acerca de los principales puntos. Julieta, por favor, Fátima, Juan Francisco, Vanessa, Belinda, Dayana, María Fernanda, Brandon, David. Los que faltan de activar sus cámaras, por favor, activen sus cámaras si son tan amables. Vamos a iniciar. Hay pocas personas. Me imagino que los demás compañeros habrán hecho puente, ¿verdad? O no sé qué. Faltan todavía algunos en sala de espera de ingresar, pero pues bueno. Vamos a empezar con el tema de hoy para no retrasarnos mucho. ¿Alguien quiere empezar con el tema de hoy antes de que vayan preparándose para presentar sus portafolios, por favor? Ténganlos a la mano para que puedan compartir la pantalla y puedan presentar el portafolio en el momento que sea necesario. Esta vez, según el programa que tenemos establecido, vamos a hablar de la segmentación, ¿no? Que es otro proceso fundamental en el desarrollo de cualquier ser vivo según la naturaleza que conocemos, ¿no? ¿Alguien quiere iniciar con el tema para definirnos qué es segmentación? ¿Nadie? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Sí, Ah, profe. pues adelante entonces, pues con los que tengo aquí a la vista. Rodrigo, vamos a empezar, por favor, Rodrigo Iván. ¿Qué entiende usted por segmentación? Bueno, pues lo que entiendo por segmentación es que es un proceso que se lleva a cabo después de la fecundación, cuando ya tenemos formado el cigoto. Este se va a dividir, bueno, va a ser divisiones mitóticas para crecer su tamaño y pues ir desarrollando, bueno, empezar el desarrollo embrionario. Bueno, una primera aproximación. Eric Daniel, que no le vemos más que la punta del pelo. Mi pelo, sí, perdón. Tengo entendido que es como el proceso, bueno, sí es un proceso porque es por etapas, ¿no? Es como por pasos, se puede decir. Y es la serie de divisiones celulares que se podría entender como esta cuestión de la mitosis del óvulo fecundado, en este caso, el cual sería el cigoto, y se producen antes de la gastrulación. Bueno, Jimena, Sí, yo tengo que, pues va a ser la forma, bueno, las divisiones que va a tener el cigoto para que finalmente podamos obtener tanto las partes internas y las partes que van a ser externas, las externas siendo la placenta y las internas ya siendo la formación del embrión. bueno. ¿Alguien más quiere participar en esto? Profe, Mariana. una, A ver, perdón. Belinda. Bueno, soy Areli. Ah, perdón. Adelante, Belinda.
Ok. Areli, Bueno, es casi igual, pero yo tenía una duda si la implantación va antes de no, la segmentación va antes de la implantación, por ¿sí? supuesto, porque Mm, producto de la segmentación, pues va a venir la ¿El formación cierto? del blastocisto, ¿no? Y nosotros cuando hablamos del blastocisto, lo hablamos nosotros en la clase anterior, nos adelantamos un poquito a esto para saber qué es la forma en la cual va a entrar el producto o el embrión a la cavidad uterina. Entonces, como lo dijeron sus compañeros, inmediatamente a la fecundación viene este proceso que es de segmentación, pero es muy importante. Ahorita vamos a ver por qué. Julieta, Sí, pues yo tengo de la segmentación, que es un proceso que en el humano abarca los 3 o 4 días que siguen a la fertilización y que consiste en la formación de los blastómeros y es un proceso que ocurre en el interior de las tubas uterinas y se ¿qué? lleva a cabo en los organismos pues multicelulares, pero no en todos se desarrolla de la misma forma. ¿Sí? Este es un proceso que se lleva a cabo en la biología. Peces, anfibios, mamíferos, todo lo que conocemos nosotros en la naturaleza conocida, ¿verdad? Pues indudablemente que pues llevan a cabo un proceso de segmentación. Es decir, es un proceso porque es una secuencia ordenada. Está genéticamente determinado. Hay un grupo de genes en el plan morfogenético que son los responsables de que se lleve a cabo esta división de las células. Inmediatamente después de que se forma el huevo cigoto, ¿verdad? Por la fusión del pronúcleo masculino que viene del espermatozoide y del pronúcleo femenino que viene del ovocito secundario que completa la segunda división meiótica, pues se forma el huevo cigoto. La segmentación entonces va a dar un grupo, una serie de divisiones importantes, muy importantes, de tal manera de que de ser una sola célula, se va a constituir un grupo muy grande de células. Y aquí tenemos un grandísimo problema. Todo este proceso se lleva a cabo en la tuba uterina, en el oviducto, ¿verdad? De tal manera que un aumento en el número de células podría causar un problema en el sentido de que, pues a mayor número de células, mayor volumen. Afortunadamente esto no sucede. No sucede porque hay una estructura, ¿verdad? De varios proteínas, la mayoría de ellos, muchas constituidas por glucosa, ¿verdad? Forman zona, la zona pelúcida. Es como si dijéramos, ¿no? En este momento, el futuro blastocisto pues trae su faja, traes la zona pelúcida, que no va a permitir que a pesar de que haya aumento en el número de células, por mitosis, ya también lo dijeron sus compañeros, no va a permitir que haya aumento en el número del tamaño. Si hay aumento en el número de tamaño, lo vimos la clase anterior, pues va a haber un gravísimo problema. Se pudiera entonces dar una implantación en un sitio que no es el correcto, por ejemplo, en los oviductos, por ejemplo, en otra estructura. Y una implantación en ese sitio daría lugar a un embarazo ectópico. Y un embarazo ectópico no detectado podría dar lugar a una emergencia muy importante, como podría ser la ruptura de la tuba uterina, la hemorragia correspondiente y el choque hipovolémico que tuviera la futura mamá, ¿verdad? Entonces, a pesar de que es un proceso en donde hay una división, una secuencia de división de células, este proceso es ordenado, está genéticamente determinado y en el ser humano tiene algunas características especiales. Dayana, características de la segmentación. Ya han mencionado algunos. Le ayudo un poco. La primera es que a diferencia de otras especies, la segmentación va a depender de la cantidad de vitelo que se tenga en el huevo cigoto.
Nosotros somos organismos que nos formamos dentro de la mamá. Pronto se va a formar una placenta. Por eso somos mamíferos, ¿verdad? Somos de la escala animal, ¿verdad? En el cual pues no necesitamos una gran cantidad de vitelo. ¿Quién se forma fuera de la mamá? Pues todos aquellos, ¿verdad? Organismos o estructuras como son los reptiles, como son las aves, como son los peces, pues que se desarrollan a través de huevos. Y entonces en ese huevo debe de haber una gran cantidad de elemento nutritivo, como es el vitelo, ¿verdad? Para que pues se pueda desarrollar completamente ese embrión. Entonces, dependiendo de la cantidad del vitelo y de la distribución del vitelo, el huevo o cigoto humano tiene una particularidad. ¿Quién me la dice? ¿Cómo es el huevo o cigoto humano? Según la cantidad de vitelo. ¿Tiene mucho o tiene poco vitelo? Dijimos. Poco. Tiene poco Poco, vitelo. poco. Entonces va a ser un huevo oligolécito, ¿verdad? Huevo, cigoto, oligolécito, es decir, va a tener poquito vitelo. Ahora, ¿está distribuido hacia alguno de los polos o está distribuido de forma uniforme? El huevo De forma humano uniforme. de forma uniforme, entonces es isolecítico. Entonces, el huevo cigoto humano es oligolécito e isolecítico. Cuando ustedes les digan qué características tiene el huevo cigoto humano, es un cigoto oligolécito e isolecítico. Es decir, tiene poco vitelo y el poco vitelo que tiene lo tiene distribuido de una manera uniforme. ¿Por qué decimos esto? Porque depende del tipo de vitelo y la distribución que tenga, va a ser el tipo de segmentación que tenga. En el mundo natural, la segmentación se da en forma completa, es decir, holoblástica, se divide toda la blastómera, o en forma incompleta, es decir, meroblástica. Algunas se dividen y algunas no. Entonces, como el huevo o cigoto humano que se forma tras la fecundación por la fusión del pronúcleo masculino y femenino es oligolécito e isolecítico, la segmentación va a ser holoblástica. Es decir, las blastómeras se van a dividir de forma completa. Oiga, hay otras especies, por ejemplo, las ranas. Ellas tienen una división, una segmentación meroblástica, es decir, una segmentación incompleta. ¿Por qué? Porque se dividen más las células del lado donde no hay vitelo. ¿Está claro? Uno de los huevos, en los huevos de las ranas, de los anfibios, habrá mucho vitelo en un polo y en el polo donde no haya vitelo, pues se van a empezar a dividir las células. Por eso es parcial, es meroblástica. En cambio, en el huevo humano, como es oligolécito e isolecítico, la segmentación es holoblástica. Es decir, la segmentación se va a llevar de una manera completa. ¿Está claro hasta aquí para todos? ¿Sí? Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando se refiere a vitelino, ¿es el saco vitelino? No, me refiero al vitelo. Me estoy ¿Vitelo? refiriendo al vitelo. Vitelo es la cantidad de proteína que tienen para iniciar o para mantener el desarrollo. Por eso se los dije. El vitelo, no el saco vitelino. El vitelo. Nosotros no necesitamos de mucho vitelo porque pronto se va a formar una placenta. Nos Ujú. formamos dentro de la mamá, ¿verdad? Entonces necesitamos poquito vitelo. Por eso es oligolécito. Y ese poquito vitelo está distribuido de forma uniforme, por eso es isolecítico. ¿Ya? En Sí. cambio,
Hay especies como los pollos, otras aves, los anfibios, los reptiles, los peces, que se forman en huevos fuera de la mamá. Esas especies necesitan mucho vitelo, puesto que no forman placenta, ¿ya? Necesitan de este elemento nutritivo para proseguir el desarrollo. ¿Quedó claro, Areli? Sí, muchas gracias. Ok, entonces decimos la segmentación es una serie de divisiones mitóticas, ¿verdad? Una serie de divisiones mitóticas que va a experimentar el huevo o cigoto después de la fecundación. Muy bien. Como es un huevo o cigoto oligolécito e isolecítico, la segmentación es holoblástica. Ah, pero en el mundo de las segmentaciones holoblásticas hay muchos tipos de segmentación holoblástica. ¿Cuál es el tipo de la segmentación humana? Pregunta de examen. Holoblástica rotacional. Es decir, se dividen las blastómeras de forma completa, pero al dividirse las blastómeras, la siguiente división, una lo hará en el eje longitudinal y otra en el transversal, como si se tratara de una escalera de caracol, ¿ya? Como si estuviera rotando el eje. ¿Está claro? Una se dividirá en el eje longitudinal y la otra en un eje transversal. Y así se va dando. Holoblástica rotacional. Es una serie de divisiones completas, pero que siguen ese patrón. Pregunta de examen. El tipo de segmentación del humano, holoblástica rotacional. ¿De qué depende de que sea holoblástica rotacional? Del tipo de huevo o vitelo. Es decir, del huevo o vitelo o cigoto humano. El cigoto humano, repito, una vez más, es un huevo oligolécito, tiene poquito vitelo, pero es isolecítico, es decir, está distribuido de forma uniforme. ¿Queda claro? ¿Queda claro para todos? Yo una pregunta, rápido. ¿Era la forma de dividirse las blastómeras era de forma longitudinal y cuál? La otra, el otro eje era cuál? Transversal, Transversal. Gracias. una de forma longitudinal, la otra transversal. Se divide en dos, una longitudinal, otra transversal, y conforme se va dando la división, una en el eje longitudinal y otra en el eje transversal. Por eso es rotacional. ¿Ya? Se vea como si rotara. Ahora, ¿qué otras características más tiene la segmentación humana? Pavel. Sí, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno, yo encontré que tiene poco vitelo, pero eso ya lo mencionó. También encontré que tiene una distribución uniforme. Eh, bueno, eso también ya lo mencionó. Y también el desarrollo interno, que se tiene poco vitelo porque el embrión no depende del vitelo, sino depende de una placenta, que es la que va a, que es la que va a dar los nutrientes durante el embarazo. ¿Qué otras características? Valeria. Brandon. Sí, yo encontré que empieza la segmentación de 24 a 30 horas después de la fertilización y que el ritmo de esta no es sincrónico, ya que algunas células Entonces, se dividen antes que otras. otra característica es asincrónica. ¿Ya? No es que tengamos dos, luego cuatro, luego seis, luego ocho, luego, ¿ya? Es asincrónica. Podemos pasar del estadio de dos células al de tres, luego al de cuatro, luego al de cinco. Luego, es una división asincrónica. ¿Qué más, Brandon? Ah, que después de varias divisiones, el embrión alcanza la etapa de mórula,
que es Todavía de... no nos metamos allá, todavía. ¿Qué Ok. más? ¿Qué otra característica más, Maite? Que puede ser asimétrica y aberrante, ¿Qué es aberrante? que bueno, los blastómeros se van a ir incrementando aritméticamente. No, pues es asincrónica, ¿no? Y no es, o sea, asincrónica es 2, 3, 4, 5, 6. O sea, no van todas al mismo tiempo. ¿Qué otra más? ¿Qué otra característica más? Mariana, Encontré lo de la formación de la mórula todavía y lo no, todavía no. bueno, Aranza, ¿qué otra característica más? ¿Que es rotacional? Ya lo dijimos. Mariela, Es que las que puse ya las sabían, ya las mencionaron. Eduardo, Yo también, nada más, o sea, lo que iba a agregar, pero pues ya lo dijo usted, que es lo de la placenta. O sea, que no necesitamos muchos nutrientes porque después se da la placenta y es la función de la placenta, que da nutrientes, ¿no? Para el sí, embrión. pero quedan otras características. Por ejemplo, que es un proceso lento. Es muy rápido en otras especies, por ejemplo, pero en el ser humano es un proceso lento, ¿ya? Durante la segmentación, durante la primera etapa, las células resultantes se van a denominar blastómeras y van a exponer una propiedad, una función, un proceso del desarrollo muy importante que se llama regulación. ¿Qué es la regulación? Porque es la base para entender el gemelismo. Les van a preguntar a ustedes en el examen, ¿cuál es el proceso mediante el cual pueden explicarse la formación de gemelos? La regulación. La regulación es lo mismo que hablar de regeneración, nada más que regulación es antes del proceso de diferenciación y regeneración es después del proceso de diferenciación. Aquí no estamos hablando de diferenciación, estamos hablando de regulación y les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan. En el ser humano, en el adulto, en el animal adulto, ¿verdad? Quitamos un pedazo de hígado y se regenera. Hay tejidos que pueden regenerar el tejido faltante, ¿ya? Pero hay otros tejidos que no. Hay otros tejidos como el tejido nervioso, ¿no? El mismo músculo, que cuesta mucho trabajo regenerarse. Pero hay tejidos que sí se regeneran con mayor facilidad, como el hígado, pongamos un ejemplo. Lo que estamos hablando y aplicando el concepto de regulación implica que si en este momento, en una etapa de 4 o 5 células, agarramos una de las blastómeras y la eliminamos, ¿qué es lo que llega a pasar aquí? No pasa nada. Se regula la cantidad del tejido y de los componentes necesarios para el crecimiento y desarrollo del futuro individuo, ¿me entienden? No pasa nada. Se compensa, por decirlo de alguna manera, el faltante del material de esa blastómera. En este mismo momento, en este mismo instante, agarro una blastómera o dos blastómeras de otro individuo y las pongo en este momento, en este estadio de desarrollo y se compensa la función se regula la función del tejido sobrante, por decirlo de una manera, por decirlo de otra forma, ¿no? Y esto es una función importantísima, porque gracias a eso, por ejemplo, vamos a ver nosotros que hay teorías que se manejaban desde hace mucho tiempo, como la teoría de afuera y adentro, ¿no? Gracias de la futura mórula, ¿verdad? Antes de que se convierta en blastocisto, y que cuando juntamos un montonal de células, ¿no? Háganlo ustedes ahorita, ¿no? Junten muchos. ¿Han comido las moritas estas de gomitas? ¿Las han comido? ¿Ya?
¿verdad? Pues unas moritas están adentro, unas bolitas están adentro y otras están afuera. Doctor, ¿de qué depende que unas están adentro y otras están afuera? Bueno, desde algo que se conoce desde hace muchos años, que es la teoría de afuera y adentro. Las células que van a estar adentro van a formar el macizo celular interno y las células que están afuera van a formar el trofoblasto, ¿verdad? Producto de esa etapa de 16 células, ¿verdad? Denominada mórula, no se forma de la casualidad. Producto de esa compactación, ojo, otra definición importante para que pongamos en el tema de segmentación, compactación, se forman dos ambientes, uno adentro de la mórula y otro afuera. Las de adentro se constituyen como células del macizo celular interno y las de afuera como células del trofoblasto. ¿De qué moléculas depende la compactación? Eric Daniel. Raquel Reséndiz. ¿De qué elementos depende la compactación de la mórula? ¿De la ecaderina? Jaquiel. ¿Eh? ¿Perdón? No escucho. Ah, ¿de la ecaderina? Claro, de las moléculas de adhesión celular, ¿verdad? Vamos, ¿qué necesitamos para que se compacten las células como vimos en la clase pasada? Pues necesitamos resistol, doctor, necesitamos PRIT, sin hacer el comercial, ¿no? Moléculas de adhesión celular. Una de ellas, ecaderina, ¿no? Y vamos a ver otra de ellas, la ubomorulina, por ejemplo. La ubomorulina también es otra molécula que ayuda y facilita el proceso de compactación. Y entonces ese proceso de compactación se lleva a cabo en el estadio de 16 células. Y con ese proceso de compactación, pues ya vamos a tener dos ambientes. Las células que están adentro y las células que están afuera de la mórula. Vamos a tener dos ambientes, pero dos ambientes que están en amplia comunicación. ¿Por qué? Porque va a haber intercambio de agua y de electrolitos tanto para las células de afuera como las de adentro. ¿Qué pasa después de esa etapa de mórula? Bueno, después de esa etapa de mórula se empieza a formar una cavidad dentro de la mórula. Es cuando el embrión deja de ser mórula y se convierte en blastocisto, ¿no? Ahora sí, ya tiene cavidad. ¿Cómo se llama la cavidad del blastocisto? Como lo dijimos la semana pasada, blastocele, ¿no? Ya tiene un blastocele. Y así es como va a entrar el embrión a la cavidad uterina para implantarse. Y todo aquel proceso que vimos nosotros la semana pasada va a suceder después de que suceda esto. Pero aquí no acaba la historia. La segmentación es un aspecto, un proceso tan importante porque aquí se lleva a cabo algo que se llama la impronta parental. ¿Qué me pueden decir sobre impronta parental? ¿Qué estudiaron de impronta parental? Belinda. Sí, porque ¿quién sigue dirigiendo el desarrollo en las primeras etapas del desarrollo del huevo cigoto? Los genes de la mamá. ¿Ya? Dicen los autores, ¿no? Incluso viene en el Carson. Hasta en estadio de dos células de la segmentación todavía siguen los genes de la mamá dirigiendo el desarrollo metabólico del huevo cigoto. Pero tarde o temprano tendrán que pasarle la responsabilidad a los genes propios del organismo. De tal manera que se ha identificado una situación muy importante, ¿no? De hecho, se han hecho experimentos, ¿no?
Si tenemos para que siga el desarrollo, para ver qué importante es la impronta parental, pues tenemos dos pronúcleos, el de la mamá, el pronúcleo femenino y el masculino. Dicen, a ver qué pasa si quitamos el pronúcleo masculino y ponemos dos femeninos. No pasa nada en cuanto al desarrollo del cuerpo embrionario. El desarrollo del cuerpo embrionario prosigue, pero lo que se ve afectado completamente es el desarrollo de la placenta y el desarrollo de los anexos embrionarios, de tal manera que quien dirige o quien tiene esa facultad de dirigir el desarrollo de los anexos y de la placenta, pues es la impronta parental masculina, o sea, el papá. Podríamos decir en otra palabra, ¿no? El papá pone la cunita, ¿no? Donde va a estar el niño, ¿no? Oiga, ¿y qué pasa si quitamos el pronúcleo femenino y ponemos dos pronúcleos masculinos? Ah, pues se detiene el crecimiento del embrión, se detiene el crecimiento embrionario y entonces lo que se da a continuación es que se desarrolla bien la placenta y los anexos, pero no se desarrolla bien para nada el cuerpo embrionario. Entonces, en una palabra, necesitamos de la información genética temprana de la mamá para activar, de los genes de la mamá, para activar el desarrollo metabólico del huevo y también de la impronta parental del padre, o sea, del papá, para continuar el desarrollo tanto de la placenta como de los anexos embrionarios. Muchos genes están influenciados por la impronta, no todos, como lo dice el texto, pero sí muchos genes. Necesitamos de la influencia paterna y de la influencia materna para continuar y para proseguir el desarrollo. Entonces, hasta aquí hemos tocado pues, temas importantes. La primera, una definición que hemos construido sobre segmentación. La segunda, el tipo de huevo cigoto. La tercera, cuál es el tipo de segmentación que lleva a cabo el ser humano. La cuarta, en dónde se lleva a cabo, en qué estadio celular se lleva a cabo la fase de compactación. La quinta, de qué depende la compactación. La sexta, ¿qué teorías se manejan en relación a la formación de la compactación? La séptima, la impronta parental. La octava, una definición muy importante que es el de regulación, que es la base para el desarrollo gemelar. Y pongamos un ejemplo. Está constituido el blastocisto y experimentalmente, en este momento, llegamos y dividimos el macizo celular interno. Se forman dos macizos celular interno. Por la propiedad de regulación se forman dos embriones. Se van a formar dos productos con una placenta. Eso se llama gemelismo monocigótico. Vamos a tener dos embriones y una placenta. Pero ¿qué pasa entonces si hubiera fecundación múltiple? Y hubiera aquí un blastocisto y acá otro blastocisto, pues eso se llama gemelismo disigótico. Dos cigotos, cada uno con su placenta. ¿Ya? Por propiedad de regulación. Entonces, si se dividiera experimentalmente o casualmente el macizo celular interno por diversos factores, se formarían dos embriones con una placenta. Esos serían gemelos idénticos. Serían del mismo sexo, del mismo género. Serían muy parecidos, altamente parecidos, fenotípicamente hablando. Pero si hubieran dos blastocistos, eso sería un gemelismo disigótico, dos cigotos. Podrían ser un hombre y una mujer, podrían ser de sexo distinto. Y podrían ser, pues, son hermanos, ¿no? Como nos parecemos a los hermanos, pero no idénticos. Serían otro tipo de gemelismo. Por eso es importante que comprendan el concepto de regulación. Este concepto de regulación de regular o de compensar
el material faltante, pues eso es importante antes de la diferenciación. Después de la diferenciación, ya que se hayan constituido los órganos y tejidos y las células altamente especializadas, este mismo concepto, esta misma propiedad de regenerar el material faltante, se llama regeneración, ya no regulación, como el ejemplo que les puse al principio del hígado. Entonces, al estadio de 16 células, denominado compactación, crea un ambiente particular, especial, para la formación de células adentro y la formación de células afuera. Aquí también había otra teoría antes, ¿no? Oiga, ¿y de qué depende, no? De que las células de la mórula, pues unas estén afuera y otras adentro. Ay, es que yo quiero ser de afuera. Ay, no, es que yo quiero ser de adentro. Pues no. Depende de la posición que tengan en ese momento. Las que están adentro se diferenciarán como macizo celular interno y las que están afuera de trofoblasto. Imagínense si cada quien le preguntan qué quiere ser, pues, oye, pues eso, pues ahí no se va a poder, ¿verdad? Puede ser que no lleguen a algún acuerdo en particular. ¿Está claro hasta aquí lo que hemos comentado, jóvenes? Sí, ¿Alguna profe. pregunta hasta este momento? Juan Francisco, No, ninguna. ¿quién dijo que tiene una duda, perdón? Sí, nosotros vamos a tener una clase especialmente para hablar de alteraciones del desarrollo. Pero acuérdense una cosa importante y no quiero que se les olvide. Ustedes no están estudiando para pasar un examen. Esa es la ganancia. Ustedes están estudiando para aprender. Ese es el fin de la educación. El fin de la educación es aprender. Y la evaluación, una ganancia. No estamos estudiando nosotros para pasar un examen, imagínense, ¿no? Nada más faltaría entonces vamos a estudiar de exámenes pasados, ¿no? Para pasarlo como le hacen muchas personas. No, nosotros estamos estudiando para comprender, para reflexionar, para analizar, para proponer y en el mejor de los casos para expandir nuestro núcleo básico declarativo y formular nuevas ideas y nuevas teorías, ¿no? Para innovar, para crear, para estimular la creatividad en ustedes, no para repetir conceptos. Eric. Sí, profe, tengo una pregunta sobre la cuestión de cuando son las 16 células y se hace, bueno, antes de que se forme el macizo celular y el trofoblasto, que sería la parte extracelular, bueno, la parte de afuera de las moritas, se puede decir, en ese No, proceso, de bueno, las blastómeras. de las blastomeras, perdón, se están en constante movimiento las células, o en esa cuestión de la división se mueven constantemente, o ya una vez que se dividieron se quedan ahí fijas. Claro, porque van a adquirir características diferenciales distintas. Van a estar sujetas a dos ambientes. El ambiente de las células superficiales, futuras células del trofoblasto, que ya vimos que es invasivo, digestivo, ingestivo, ¿no? Es totalmente diferente a las células que van a constituir el cuerpo del embrión, que es el macizo celular interno. Entonces no va a haber movimiento ahí de células. Las que están adentro son de adentro y son macizo celular interno. Las que están afuera se diferencian como externas y van a ser el trofoblasto. No cambian. ¿Queda Gracias. claro? Sí, profesor, gracias. Areli. Bueno, mi duda es más como de conceptos, porque, bueno, me confunden un poquito, pero, bueno, lo que entendí es que la segmentación son como esa parte en la que nuestro cigoto se va a ir bueno, se va a ir multiplicando, proliferando, pero, por ejemplo, en la primera, se puede decir que en la primera etapa es cuando tenemos a nuestro cigoto, en las otras dos, cuando se va multiplicando, es blastocito, y como nuestra etapa final sería nuestra mórula. No. Acuérdese que empieza como huevo cigoto.
Después empiezan a dividirse las blastómeras, el proceso de segmentación. Cuando llega al estadio de 16 células se llama mórula. Y esa mórula, que es maciza, cuando forma cavidad y forma el blastocele, se llama blastocisto. Y esta va a ser la forma en la que entra el embrión a la cavidad uterina para implantarse. ¿Sí? Sí, ¿Areli? profe. Sí, gracias. A ver, ¿alguna otra pregunta más? ¿Quién quiere compartir su portafolio con nosotros? Por favor. Si no, lo agarramos al azar. Sobre todo los que no tienen la cámara encendida. Ian Caleb, comparta su portafolio con nosotros, por favor. Bueno, profesor. Baje su mano, Arely, si es tan amable para... ¿O tiene alguna otra pregunta? Ahí se ve mi pantalla, profesor. No, todavía no. Hijo, a ver. Fátima Jiménez, por favor. ¿Tiene a la mano su portafolio para compartir con nosotros? Sí, Creo que ya bueno, pude, profesor. ¿Ya se ve? Ah, ok, adelante, Ian, por favor. A ver. ah, ¿Dónde nos habíamos quedado? Nos quedamos en... Vamos a ¿Dónde ver todo el estábamos? portafolio, si es tan amable. Por Todo cierto, yo también... lo de segmentación. Profesor, también tenía una duda con respecto a los gemelos monocigóticos. Sí. ¿En qué etapa se dan? Si se dan cuando es mórula o cuando apenas es cigoto y se va dividiendo en células, o No se cuando ya puede pasó dar en a... la etapa, no se puede dar en la etapa de cigoto, porque acuérdese que cuando se constituye el macizo celular interno es después de la compactación. Ok, Aunque si se fecundan, por ejemplo, hay una fecundación múltiple y hay varios cigotos, pues van a haber gemelos disigóticos, ahí no hay ningún problema. Ya desde el principio van a haber dos cigotos, ¿no? Se van a implantar dos blastocistos, van a haber gemelos disigóticos. Pero el monocigótico, bueno, pues tenemos que esperar hasta que se divida el macizo celular interno para que se pueda eh, pues llevar a cabo esta actividad de regulación. ok. Bueno, pues empezamos con lo de segmentación, si es tan amable. Entonces empiezo desde el principio, principio. Y por favor, para que veamos su portafolio y podamos hacerle algún comentario. Los demás, por favor, pongamos atención y vamos a sugerirle algún cambio a su compañero acerca del material que nos presenta. Adelante, Entonces, por favor, Jan. entonces, a ver, ¿voy a dar como una especie de exposición o nada más le explico cómo hice mi portafolio o No, cómo? explíquenos el tema que usted desarrolló. Ok, Porque ok, miren, de aquí, por ejemplo, si nos dedicamos a copiar y a pegar, vamos a tener poco aprovechamiento del portafolio. Si, por ejemplo, 5.1.1 identifica las características del cigoto humano a partir de la cantidad de vitelo, pues la respuesta es muy sencilla. Según la cantidad del vitelo, el cigoto humano es oligolécito. Siguiente, ¿ya? ¿De qué le sirve a usted esto? El resultado del aprendizaje le está diciendo a usted un aspecto fundamental a desarrollar. Le está preguntando a usted cómo es el cigoto humano según la cantidad de vitelo. Según la cantidad de vitelo es oligolécito. Ahí lo tiene. ¿Ya lo sí, tiene? sí, ahí El está que sigue. precisamente. Y como también ya se había mencionado, pues es asincrónico, que aquí tengo
que es cuando que las células realmente se dividen como que en tiempos distintos. Otra característica, bueno, aquí puse, no sé si puse ovocitos. Ok. Pero aquí no nos lo En- está preguntando el resultado de aprendizaje, ¿no? Dice 5.1.1. Identifica las características del cigoto humano a partir de la cantidad de vitelo. Según la cantidad de vitelo, el cigoto humano es un cigoto oligolécito. Y no es un óvulo con poco vitelo, es un huevo o cigoto. No, ya no es óvulo. entonces, ahí hubiera sido Acuérdese, mejor, por ejemplo, ponerlo en modo de lista y no de resumen. pues a lo mejor lo que hubiera sido mejor es hacer un dibujito, me imagino, no es una idea. No quiere decir que esté mal, está bien. Un dibujito en donde según la cantidad ponemos al huevo, porque aquí hay una confusión. No es un óvulo con poco vitelo. Estamos hablando del cigoto ya. Y cigoto es la mezcla, la unión del pronúcleo masculino y del pronúcleo femenino. ¿Ya? Entonces ya no es Sí. óvulo. Lo que hubiéramos puesto, digo, yo no sé qué es vitelo, ya ve que alguno de sus compañeros nos dijeron qué es vitelo. Pues a lo mejor hubiéramos buscado la definición de vitelo. El vitelo es la reserva, como lo puso usted entre paréntesis, aunque lo puso en una manera muy genérica, reserva de nutrientes. Sí, ¿qué son esos nutrientes? Son proteínas. ¿Qué Proteínas. tipo de proteínas, no? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con proteínas? ¿A qué proteínas se refiere? ¿En dónde están distribuidos? Entonces, si aumentamos la creatividad o ponemos ideas, a lo mejor hubiera yo respondido con un dibujo en donde hubiera puesto el huevo cigoto y las zonas donde está el vitelo. Y digo, es un huevo cigoto oligolécito, puesto que es un huevo cigoto con poco vitelo. Siguiente punto, siguiente resultado de aprendizaje. Ponga la siguiente diapositiva. Ok, Nada pues más que la como idea. segmentación. Ahora Ajá. sí, describa las características de la segmentación humana. Eso es uno. La capacidad de la regulación. Eso es otro. Entonces, por un lado, como usted decía, a lo mejor hago una lista de qué es, cuáles son las características, o mejor, hago un gráfico y pongo un círculo y pongo características de la segmentación. Lenta, asincrónica, X o Y o Z. O Lenta, sea, por ejemplo, eh, un mapa mental podría estar bien. claro, o Ok. alguna representación que a usted no le cueste trabajo volver a leer esto. O sea, lo que yo Ok. estoy viendo en estas dos diapositivas es que nos hace falta digerir la información. Ponga lo que nos está preguntando el resultado de aprendizaje. Si yo pongo un montonal de cosas, pues, y no las pongo claro, el día del examen o los días que vaya a preparar el examen, usted ya va a tener un portafolio en donde tenga la respuesta, pregunta y respuesta. Características de la segmentación, esto. ¿Qué es regulación? Esto. ¿Qué es mórula? Esto. Práctico, conciso, preciso, macizo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son Ok. sugerencias y no quiere decir que esté mal ya. Gracias, Jan, por compartir su portafolio. ¿Alguien más, por favor, que quiera compartir su portafolio con nosotros para hacerle sugerencias para mejora de su información? Uy, ya estamos más poquitos cada vez más. Daniela Velar, Profesor, por favor. ¿Quién me habló? una duda. Yo ya no recuerdo si se lo pregunté a usted, porque la verdad se lo pregunto a varios profesores. Yo me acomodo mucho escribiendo en cursiva, yo escribo así de toda la vida. Entonces, puedo hacer mapas mentales o lo que sea que me venga a la mente, Yo le dije que a sí. modo digital con mi letra, sin Yo le problema. dije que sí, le dije no hay ningún problema. ¿Usted lo entiende? Que se Sí, lea, completamente. que lo podamos leer los demás. Perfecto, no hay ningún problema. De hecho, hasta Bueno, le dije, los demás no sé, profesor, porque ya he bueno, recibido críticas, pero ¿lo entiende eh, usted? Yo sé leer ese tipo de letra, no hay problema por la calificación. La ok. creatividad no tiene límites, de hecho se los dije a ustedes también, ¿no?
pongan apuntes. ¿Sí se acuerdan? Que les dije, sean prácticos, para que el día de mañana que lo vayan a leer antes del examen digan, ay, qué flojera, mejor vuelvo a leer el libro. ¿Ya? Así tienen ya los resultados de aprendizaje sintetizados. Entonces, ahorita el que tiene el ánimo de presentar su trabajo, pues con todo gusto. Es para una crítica propositiva. Es una evaluación formativa, no normativa. No con esto le quiero decir, está mal, tiene cero, tiene tache. No. Todo esfuerzo es loable, pero todo esfuerzo es mejorable. O sea, se puede mejorar muchísimo. Y si usted hace esas cosas y lo quiere hacer a mano, pues, no hay ningún problema. Preséntelo sin mayor dificultad. Ok, ¿Listo? profesor, muchas gracias. ¿Alguien más lo quiere? Profe, Y- me dijo que no lo presentara. Nada más. No le oigo, Daniela. ¿No se oye? No, Ay, no sé, pero no se oye muy bien. ¿ya se escucha mejor? Sí, Mm, ¿va a presentar su portafolio, Daniela? sí, Adelante. ahí ya se puede ver Sí, la pantalla. claro, se ve muy bien. Vale. Eh, yo, Vamos a ver algún punto nada más para ver cómo. Vámonos bueno, al yo 5.4, por ejemplo. al 5.4, ah, 5.1.4. O no hay ningún es, problema. El que usted quiera presentar. Póngalo. ok, Póngalo, básicamente, amplíe la pantalla, póngalo en pantalla completa para que lo veamos mejor listo. y ¿Sí adelante. se ve bien? Sí, Básicamente en este puse lo de el proceso de compactación y cavitación de la móvil, que fue lo que claro. vimos casi al inicio de la clase, que bueno, más que nada la cavitación es cuando se forma lo de, me parece, blastocele, que es una cavidad dentro de el blastocisto en el cual se almacena, por así decirlo, líquido. En esta parte de morfología lo saqué del Carlson. Dice que básicamente la mayor parte de las especies de mamíferos utilizan segmentación, pero que en los humanos, como lo dijimos en un principio, es un proceso lento que puede ir de días en horas y que obviamente se puede dar la división entre los primeros 2 días. También, pues aquí puse lo de una característica de la segmentación, que es asíncrona, o sea que no en todas las células se va a dar de la misma manera, sino que se pueden dar en tiempos distintos. Y bueno, cuando ya es, bueno, No, es, la anterior no. ah, mm, listo. Es parte de lo mismo, mire. Lo que pasa es que es una cosa, mire. Sí, En eso proceso. justo lo puse en la siguiente, es que hice A ver, una adelante. tabla. A ver, Obviamente creo que aquí me faltó un poco lo que es sintetizar, claro. pero en lo de compactación yo puse lo mismo de que se da mediante la concentración de moléculas de adhesión activadas por el calcio, como la de caderina, Muy y bien. que también
la actividad del sistema de transporte sodio, Sodio, potasio, ATPasa. potasio, ajá, y que obviamente es para que atraviesen las blastómeras externas que constituyen bueno, el epitelio en el cual se van a acumular las blastómeras internas y que obviamente después, 4 días después de la fecundación, se realiza el proceso de cavitación, que es justamente cuando se forma el espacio lleno de líquido, que es el blastocele, que mencioné anteriormente. Y también, bueno, esto lo puse en negritas porque me parece importante, que es en esta fase en la que el embrión se denomina blastosis. Perfecto, aquí nos respondió perfectamente el resultado de aprendizaje, que es cuando se forma la mórula, cómo se lleva a cabo el proceso de compactación, cómo se lleva a cabo el proceso de formación del blastocele, y nos recordó algo importante que no habíamos tocado, ¿verdad? A través de la bomba sodio-potasio ATPasa, cómo se lleva a cabo el intercambio, entre otras cosas, de algunos electrolitos y de agua, ¿verdad? Para el interior de las blastómeras. Muy bien. Como usted misma ya lo identificó, creo que le haría falta, en todo caso, para perfeccionar este tipo de cosas, pues un poquito de síntesis nada más. Sí, claro. Excelente, muy bien. Muchas Gracias. gracias. Vamos a ver otro, por favor. Alguien más que se anime a presentar su trabajo. Acuérdense que aquí no estamos para críticas en mal plan, estamos para críticas formativas. ¿Listo? ¿Alguien más? Arturo Rosado, se iba a animar, ándele. ¿Se Sí me anima? animaría, pero la verdad la tengo en otro dispositivo y se está cargando. Perfecto. Nos vemos la próxima vez. ¿Alguien más se anima? ¿Nadie? Si quiere yo, profe, pero la No, verdad, si me quieren acompaña. ustedes, yo no, pues si los que van a aprender y los que tienen que mejorar son ustedes. Bueno, a Aquí ver lo si puedo. único, aquí lo único, no, 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 no. Aquí todos los que están pueden. Grábenselo muy bien. Todos Bueno, los pues, que están pueden. Nada más hay una pequeña diferencia. Hay que querer. Pero todos pueden, de eso estoy convencido yo. Todos los que están aquí pueden. Y lo que estamos haciendo es perfeccionando su trabajo, nada más, dándoles ideas. No quiere decir que esté mal, pero cada vez que lo hagan ustedes lo van a hacer muchísimo mejor. Y ustedes se van a dar cuenta qué buena es esta herramienta didáctica del portafolio. Y cuando ustedes vayan a presentar el examen, ya no tienen que volver a leer todos los capítulos, van a leer solamente los apuntes de los resultados de aprendizaje y habrán cubierto todos los temas. Magia, lo trabajaron. Por eso les digo, no hay mayor problema, no es para crítica en mal plan. Adelante, ¿se ve Arely. Con en la usted pantalla o todavía terminamos. no? ¿Ya no? ¿Se ve la pantalla? No, todavía no. Mm, es que como estoy en la tablet, casi no la sé ocupar, no sé cómo se Ah, no se comparte. preocupe, tarde o temprano vencerá también esa barrera. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien quiere hacer el intento? ¿No? Bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta que hayan tenido acerca del tema del día de hoy, jóvenes? Por favor, para no entretenerlos mucho. Ya están casi de puente. Bueno, no hubo puente. Ya están casi de día festivo. Mañana es festivo, ¿no? Sí. Entonces ya para que empiecen su día de descanso. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que agregar a la clase? No, el profe ¿No? no puede compartir, pero bueno, prácticamente resumen de todo mi portafolio es que tiene demasiada información. Como que todavía me cuesta mucho trabajo procesarla. Así se empieza. Se empieza. Hay que empezar a sintetizar y poco a poco. Empezamos con el primero y nos costará trabajo el segundo, nos costará menos trabajo el tercero, pero cuando lo hagamos ya después, fíjense muy bien que contestemos lo que dice el resultado de aprendizaje y vean cuál es la mejor manera de resolverlo. Lo que a mí me quede más claro, un dibujo, un esquema, pero no peguen y peguen y peguen información. Pongan el esquema
y señálenle ahí lo que importa, lo que dice el resultado de aprendizaje. Hagan un mapa conceptual, pero señalen lo que dice el resultado de aprendizaje y verán ustedes que poco a poco van a ir eliminando toda la paja que nos encontramos en la bibliografía. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿nadie tiene otra pregunta? Bueno, No, pues si profe. no tienen, a ver, Dayana. Ah, no, decía que no tenía una pregunta. Ah, ok. Pues si no tienen otra pregunta, me ha dado mucho gusto saludarlos esta tarde, noche. Les deseo que les vaya muy bien en su día festivo. Nos vemos la próxima semana en la clase. Me toca la clase presencial la próxima semana. Dios mediante, por allá nos vemos y a estudiarle muchísimo, ¿eh? Mucho ánimo. Que estén muy bien. Hasta Buenas luego, profe. noches. Gracias, Hasta profe. luego. Buenas Gracias, buenas noches. noches.